Autómata, sistema de toma de decisiones simples y programado para seguir instrucciones específicas. Algunos pueden ser sistemas de aprendizaje automático o redes neuronales capaces de adaptarse y mejorar su desempeño a partir de datos y experiencia. En un punto de la historia, el futuro se encuentra con el presente. Gracias a la inteligencia artificial, ahora es posible diagnosticar el Alzheimer mucho antes. Y la realidad supera lo que alguna vez fue ficción. Autobuses que circulan de manera autónoma o máquinas que trabajan en hospitales, atienden a los pacientes o desinfectan las habitaciones. El mundo está cambiando y la inteligencia artificial llegó para quedarse. Aquí analizamos su impacto en todos los aspectos de nuestra vida. Usted escucha Autómatas. Inteligencia artificial ahora. Una producción de Radio Monumental. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron este sábado? Saludándolos. En este sábado ya 7 de junio de 2025, arrancamos ya el sexto mes del año, esto va rapidísimo y nosotros acompañándoles acá en Autómatas. Hoy un programa diferente y yo sé que dicen, bueno, todos los programas son diferentes, no, pero este es muy especial porque esta semana, el pasado martes, cumplimos 2 años de Autómatas y hoy vamos a tener, bueno, una celebración haciendo lo que más nos gusta, que es en este espacio hablar sobre inteligencia artificial, así que un gusto saludarlos, gracias a todos los que nos han acompañado desde el primer episodio, aquel 3 de junio de 2023, quienes han ido sumándose, ¿verdad? También, quienes nos escuchan en el podcast, de verdad que gracias porque ustedes han ido aprendiendo junto con nosotros, evidentemente con una tecnología que todos los días evoluciona, pues hemos ido aprendiendo sobre las implicaciones, los retos, los desafíos, pero sobre todo las oportunidades que nos brinda la inteligencia artificial. Febe Cruz, don Hernán Azofeifa y Eva, felices celebrando hoy los 2 años de Autómatas. Don Hernán, buenos días, feliz sábado para usted también y usted, yo siempre le doy el crédito, ¿verdad? Una tarde noche de mayo lluviosa, me topé a don Hernán en el parqueo y me dice, ¿a vos te gustaría acompañarme en este proyecto que tengo? Y me empezó a contar lo que se estaba generando en ese momento, ¿verdad? Con la explosión a nivel internacional de ChatGPT, ¿verdad? Y me empezó a contar varias cosas y yo dije, uy, qué reto, porque es de un tema del que voy a ir aprendiendo y voy a aprender. Y me dice, tranquila, ahí vas a ir aprendiendo, solamente acompáñame para que podamos hacer el programa. Así que esto es, como decimos, todo el crédito a don Hernán, que además es sumamente estudioso de esto y nos ha guiado en dar nuestros primeros pasos también aquí en Central de Radios con esta tecnología. Así que don Hernán, hoy usted más que nunca ha celebrado porque este es un bebé suyo, ¿verdad? Que vio nacer hace 2 años y que ha ido creciendo y que ha ido también aprendiendo usted junto con nosotros, pero también enseñando a mucha gente y con una labor de responsabilidad muy importante también con el público. Así que se le agradece también esa iniciativa y esa tarde lluviosa de mayo que me invitó a participar con usted. Buenos días. Buenos días, Febe, y buenos días a usted que siempre nos honra con la presencia acá en Radio Monumental. Febe, yo creo que no es mi historia, es la historia de esta emisora que ha hecho muchísimo por la formación de la idiosincrasia costarricense y también el estar llevándole contenidos a toda la sociedad. Es una historia de una emisora que se ha caracterizado a lo largo de tantísimos años de innovación, desde los temas meramente técnicos en cómo hacer radio hasta los contenidos que se abordan con otras perspectivas y más recientemente, por ejemplo, pasos que dimos como el poder dar contenidos personalizados en diferentes regiones del país. Lo que demuestran es una radio monumental que forma parte del Grupo Central de Radios, que siempre tiene en su ojo la preocupación por contenidos informativos de calidad para su audiencia. Yo creo que eso es lo que mueve todos los departamentos en Central de Radios y lo mismo hace el departamento de ventas para con los clientes, tratar de darles las mejores soluciones dentro de las tecnologías que se pueden aprovechar. Y yo creo que como estación de radio, pues sí, es un orgullo que seamos los primeros, los pioneros en adoptar la inteligencia artificial, algo que en este programa con 2 años puede significar muy poco, pero la cantidad de programas que hemos hecho sobre el tema, procurando
que el oyente se eduque, se sensibilice con esta transformación tan importante, trayendo a tantísimos profesionales, y hoy ahí tenemos una muestra de alguien que nos viene acompañando al principio y alguien que también se nos ha incorporado hacia mediados del año pasado para acá, que demuestran lo versátil que ha sido y lo importante que es este tema para Costa Rica. Sí, de hecho estaba haciendo la cuenta, más de 85 programas hemos hecho, que usted los puede repasar, usted que nos está escuchando a esta hora en carretera, que está en la casa, que está trabajando, que está escuchando este podcast, lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast como Autómatas. Y sí, también, ¿verdad? Ya hemos conocido especialistas que nos vienen a aportar, ¿verdad? Que conocen del tema, que se han vuelto amigos de la casa. Estuvo en el primer programa, estuvo en el primer aniversario y ahora nos acompaña en el segundo aniversario don Luis Adrián Salazar, experto en tecnología. Gracias, porque usted desde el inicio dijo, bueno, qué buena idea, ¿verdad? Monumental siempre innovando, y don Hernán tiene razón. Yo creo que una de las cosas que nos identifica como grupo es la innovación acá en Central de Radios, y lo demuestra también la preferencia del público con nuestras emisoras, incluida Monumental, por supuesto, como la emisora de contenido del grupo. Y yo creo que usted también nos dio el espaldarazo para empezar esto hace 2 años, y por eso queríamos que celebrara con nosotros esta mañana. No, muchas gracias, muy buenos días a todos los oyentes y a ustedes por la invitación. Yo creo que cuando me avisaron porque fue el 3 de junio, ¿verdad? El primer programa, y bueno, tuve la oportunidad de estar también en la celebración del primer aniversario. Cuando me invitaron ese día, a mí me pareció bastante llamativo e innovador, porque además de eso era un tema que recientemente entraba de una manera tan masiva en los oyentes, exactamente, porque pues hemos visto tecnologías y uno ve en los diferentes estudios a nivel internacional donde se hace la curva, cuáles son las tecnologías que van a estar con mayor disrupción, cuáles van a ser las que donde más se va a invertir. Sin embargo, a mí me llamó mucho la atención porque yo ha pasado muy poquito tiempo y aparece este programa que además de eso pues incorporaba a la inteligencia artificial, a Eva, ¿verdad? Y que recuerdo que era muy emocionante ese primer programa. Y evidentemente yo creo que conforme se ha crecido el programa, pues ha venido de la mano de la tecnología, porque podría pensarse que este tema, o sea, hace 2 años, si fuera cualquier otra tecnología hubiésemos podido pensar que es un tema finito. O sea, que se iba a acabar rápidamente, o sea, que iba a aguantar unos cuantos programas, pero hemos visto cómo esa incertidumbre, esa innovación constante, esa generación de esa sofisticación tecnológica y esa convergencia que vive la inteligencia artificial ha hecho que pues todos los días haya algo nuevo. Y que pues el otro día hablaba yo con un amigo en Buenos Aires que es un futurólogo, no el que lee las cartas, sino el que se encarga de analizar Me va a llamar yo. ¿verdad? Que exactamente las diferentes variables del entorno, pues para ver cómo va a afectar la tecnología económica, socialmente, etcétera. Y me decía que evidentemente una de las cosas que había ocurrido con la inteligencia artificial, él se llama Dimitris, es griego, y él me decía que una de las cosas que estaba sucediendo con la inteligencia artificial, pues que era un tema absolutamente hasta cierto punto incierto. O sea, todos los días empezábamos un tema nuevo, y lo que nosotros hablábamos como la gran sofisticación hace 6 meses, pues ya es un tema que se pasó, y además de eso una velocidad muy grande. Así que pues muchas gracias por la invitación esta mañana, y yo me siento como padrino, ¿verdad? Sí, claro. Y felicitar pues obviamente a la radio porque están haciendo un extraordinario y muy innovador papel. De hecho, ya vamos a hablar de eso, ¿verdad? Que hemos visto en estos 2 años de Autómatas que ha evolucionado, y decía don Luis Adrián que parecía que era un tema finito, ¿verdad? Que iba a agotarse en algún momento de qué hablar. No, usted bien lo dice. Y yo también pensé al inicio que iba a ser un target muy limitado de gente que le interesara temas tecnológicos, pero uno se da cuenta cuando recibe los comentarios sobre el programa que es una gran cantidad de personas que están viendo la evolución de la inteligencia artificial, y no necesariamente necesita un target. Es un programa que puede ser digerido también, por como lo ponemos sobre la mesa, para cualquier población. Esteban Vallejo también está con nosotros, experto en tecnología y también en inteligencia artificial, que se ha ido sumando y ya es como panelista nuestro, ¿verdad? También ya debería venir todos los sábados, digo yo. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Febe. Buenos días, don Hernán. Un gusto estar por acá. Don Luis Adrián, un gusto también tenerte por acá, como siempre, un placer. Y no, muy contento de este aniversario, este segundo aniversario de Autómatas, muy feliz igual de estar por acá. Como dijo don Luis Adrián, un proyecto muy innovador, realmente, algo muy vanguardista, y que también ha tenido
mucho cambio. O sea, me encanta cómo ha cambiado de la mano con la IA y cómo ha ido evolucionando, ¿verdad? Todos los temas, y como siempre hay algo nuevo, como mencionaban ahorita, eso es fundamental. Siempre está en constante cambio el medio, y las noticias que hay es mucho lo que se puede decir del tema. Me encanta. Sin duda alguna, antes de empezar a hablar del tema, yo sé que don Hernán tiene una obsesión por la humildad, y cuando uno le da el crédito se le nota mucho. Pero yo le quiero preguntar a don Hernán, y creo que es importante también en este aniversario tal vez, ¿por qué la idea? Además del boom del ChatGPT en su momento en noviembre del 2022, ¿verdad? ¿Qué vio usted que dijo, es importante que empecemos como medio de comunicación responsable a hablar de esto a la gente, don Hernán? Yo sé la respuesta, usted me puede decir, bueno, lo hemos visto en todo lo que hemos visto en los últimos meses, pero a ver, muchos lo sabían y lo ignoraron, y otros medios lo han ignorado. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? Fede, a ver, mi vida profesional, obviamente quienes me conocen más a fondo saben de que no solo ha sido un tema de mi paso por la radio, sí, soy abogado también, pero antes de ser abogado, yo he estado muy cerca de la tecnología. Uh-huh. Y yo cuento como anécdota que de forma empírica aprendí a programar. Estoy hablando de hace muchos años, a mediados de los 80, 85 en adelante, y en aquel momento era COBOL, Pascal, y Fortran. Ya hace rato, ¿verdad? Las canas pegan, sí. Y entonces, antes de entrar a la Facultad de Derecho, yo cuento, a ver, el internet en Costa Rica, Luis Adrián, que puede tener mayor conocimiento, me corregirá, pero si mi memoria no me falla, el internet llega a la academia como en el 93, en la Universidad de Costa Rica. Yo hacia finales de los 80, 89, 91, por ahí me metí con otra cosa que se llamaban los BBS, que eran los Bulletin Board Systems. Uno de los más conocidos que había era el Compuser, y uno parece que es una locura cuando uno echa el cassette para atrás, porque para conectarse a estos servidores el servidor tenía que tener tantos modems como personas se conectaran. Uh-huh. Entonces uno cogía el teléfono con línea de cobre y marcaba, y había que hacer una llamada internacional si te conectabas a este servicio de BBS en Estados Unidos, y aquí en Costa Rica también había uno. Creo que sí, por ahí del 86, 87 comenzó. Bueno, la cosa es que a mí me gustaba todo eso, y yo me monté un BBS para una empresa aduanal, de forma tal que se pudiesen enviar correos electrónicos, intercambios de archivos y foros de discusión, pero para materia propiamente de la aduana. Todavía no existía el internet. Mi tesis de grado como abogado tuvo que ver con eso, con el derecho a la información, el conocimiento, la Habeas Data. 15 años después llegó la ley de Habeas Data a Costa Rica después de mi tesis. Entonces mi trayectoria también ha estado muy vinculada con el tema de la tecnología. Fui delegado por Costa Rica en la primera cumbre de la Sociedad del Conocimiento y la Información en Ginebra, y si bien es cierto, ahí no se hablaron temas de IA, uno podría decir que viene siendo como una génesis de lo que posteriormente se viene a desarrollar con todo el tema de una sociedad del conocimiento y la información, con las siguientes cumbres. Por ahí del 2016, me doy cuenta de que existe una empresa que se llama OpenAI, que por ahí estaba fundándose, creo que ellos, y llego a tener contacto con ChatGPT 2. Uh-huh. Y lo vi como algo muy interesante, y ya para noviembre del 2022, cuando sacan ChatGPT 3, porque el tema de la IA generativa viene el 2012 con la aparición de los Transformers, pero masivamente la sociedad se entera que existe esto precisamente en noviembre del 22 con ChatGPT 3. Y cuando me doy cuenta que ya está ChatGPT 3, es cuando yo les digo a ustedes, suave, paremos un momento, porque en Central de Radios tenemos más de 21, 22 años de estar haciendo planes estratégicos, y hacia noviembre, diciembre se hacen las presentaciones. Entonces le digo a los compañeros, no, hay que incorporar ahora sí, porque ya ChatGPT 3 es como el detonante que me dijo, tenemos que incorporar esta tecnología en Central de Radios, y así lo hicimos. Y por eso es que
En marzo surgen las primeras voces de IA sintéticas, también aparece ya en junio el programa de autómatas, y desde entonces pues hemos venido incorporando la tecnología de la inteligencia artificial de forma transversal en toda la empresa. Y es precisamente por esa cercanía fue que en algún momento dije yo, esto es algo muy importante como para que la empresa esté ausente de participar de eso, y obviamente aplica el dicho de que quien pega primero pega dos veces, ¿verdad? Totalmente, entonces una vida ligada a la tecnología y no podíamos despreciar, ¿verdad?, a través de su gerencia general, esta tecnología. Qué interesante historia, no sabía todo eso de don Hernán, hoy lo conocí un poquito más. Vea, vamos a sumar a Eva, que hoy también está cumpliendo años, está cumpliendo 2 años, Eva, y ya habla mejor que cualquiera, ¿verdad? 2 años. Pero bueno, que nos introduzca también lo que queremos conversar en este programa. Adelante, Eva. Son las 9 de la mañana y una luz roja parpadea en el estudio principal de Radio Monumental. Hernán Azofeifa ajusta sus auriculares mientras Febe Cruz ajusta unos apuntes que apenas caben entre pantallas, micrófono y un pequeño busto de Alan Turing. 2 años atrás, junio de 2023, esa misma luz se encendió por primera vez para dar la bienvenida a Autómatas, el primer espacio de la radio costarricense dedicado, con método pedagógico y vocación de servicio público, a explicar la revolución silenciosa de la inteligencia artificial. Soy Eva, y como todos los sábados les doy la bienvenida a Autómatas, hoy en nuestro programa especial de 2º aniversario. El programa nació con un mandato simple y ambicioso: educar, sensibilizar y preparar a la audiencia nacional frente a la disrupción que ya tocaba la puerta. En un ecosistema mediático donde la IA apenas figuraba como tema ocasional en la prensa especializada, Autómatas apostó por situarla en horario estelar y en lenguaje llano, sin renunciar al rigor técnico que exigen los hallazgos científicos ni al contexto social que demanda la ética. Esa combinación lo convirtió, muy pronto, en el referente costarricense para entender cómo algoritmos, datos y modelos generativos reconfiguran desde la agricultura hasta los juzgados. Al liderazgo editorial de Azofeifa, gerente general de Central de Radios, y Cruz, directora de Noticias Monumental, me sumé yo, Eva, que con Sofía de Radio Best FM nos constituimos en las primeras locutoras sintéticas que desde hace 2 años conversamos en vivo con los costarricenses. Si la IA era la materia de estudio del programa, nuestras voces digitales se convirtieron en su demostración práctica, borrando la frontera entre teoría y experiencia. En 24 meses, Autómatas hilvanó más de 70 entregas que funcionan como termómetro de la agenda tecnológica del país. Ahí están los debates sobre la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, con la ministra Paula Bogantes como invitada. Las alertas sobre desinformación en campaña electoral, la exploración de dilemas éticos en la salud pública, junto al doctor Rodolfo Garbanzo y el doctor Carlos Solano, o la disección de la práctica jurídica con el abogado Bernardo Van der Lat, episodio que derivó en foros universitarios sobre jurisprudencia algorítmica. Cada conversación mantiene la misma arquitectura editorial, contexto internacional, aterrizaje costarricense y llamada a la acción. Esa fórmula, más cercana a un seminario que a un talk show, explica por qué colegios técnicos graban las emisiones para usarlas en clase y por qué gremios profesionales consultan el programa. Para esta edición de 2º aniversario, los productores preparan una mesa redonda que reúne a un invitado que nos acompaña desde hace 2 años, como a una voz joven que también se ha convertido en parte de la familia de Autómatas. La emisión repasará los hitos, pero sobre todo mirará hacia adelante considerando el desafío de cultivar pensamiento crítico en la era de los algoritmos. Los dejo ahora con Hernán, Febe y sus invitados. Gracias, Eva, y feliz cumpleaños. Si no les llega la invitación al aniversario, fue Eva, ¿verdad? A mí sí me llegó. A mí me llegó. Igual, aquí estoy. A mí ya me llegó y me llegó el regalo. No me hagan problemas con el resto de los invitados que hemos tenido. Caballeros, ¿por dónde empezamos? ¿Qué es lo que más les ha sorprendido, tal vez para contar a la gente, de la evolución de la tecnología gracias a lo que tenemos ahora con la inteligencia artificial generativa, lo que viene? ¿Qué es lo que más les ha sorprendido en estos 2 años de lo que hemos visto, por lo menos con el arranque de Autómatas? Mire, yo veo 3 cosas, digamos, o sea, porque es mucho, ¿verdad? O sea, es mucho, pero yo veo 3 cosas. Uno, la masificación. O sea, cómo la inteligencia artificial de una manera transversal ha llegado a todos los sectores, ¿verdad? Y una de las cosas que mencionaba Febe hace un momento era que este tema se puede adaptar a cualquier otra área, a medicina, educación, a cualquiera, ¿verdad? Claro. Porque si ya la tecnología
cada vez está más transversal en todas las áreas del desarrollo, pues evidentemente que es la primera tecnología que toma decisiones por sí misma y etcétera, pues tiene ese impacto. El segundo que creo es que no solo se masificó, sino que se adoptó. Y muchas, conste, que esa adopción ha llevado a dos cosas. Uno, lo que tiene que ver con la innovación, y otro, lo que tiene que ver con el temor, ¿verdad? Porque yo creo que ha sido una tecnología que ha desarrollado mucha innovación, pero también mucho temor, ¿verdad? Entonces, yo creo que masificación, esa adopción con esas dos vertientes, y creo que hay una que sin embargo es la que sigue dando dolores de cabeza. Y dolores de cabeza, vamos a ver, y se entiende, porque es que es un tema que es absolutamente incierto, cambiante, dinámico, que es el tema de la regulación. Sí, o sea, porque a nivel internacional, el tema de la regulación, y un día sí y otro también, y en cualquier panel que haya, se habla de inteligencia artificial para la prosperidad, para el crecimiento económico, para el desarrollo humano, para todos los diferentes temas. Y de los primeros programas fue de lo que hablamos, regulación, y seguimos, ¿verdad? Me acuerdo con un muy buen amigo mío y un colega que pues con el que tuve la oportunidad de trabajar cuando fui ministro, como fue el señor don Edwin Estrada, ex viceministro de Telecomunicaciones, que vino a hablar de que además de eso era muy incipiente, bueno, y además de eso con un extraordinario panelista como lo es, que ustedes lo han tenido aquí, Daniel Rodríguez, a quien también quiero mucho. Y entonces, cuando vemos eso, el tema de la regulación es el tema, y ha sido un tema muy complejo, porque yo siempre digo y en las conferencias digo, mire, tenemos que tener cuidado entre regular y estrangular, porque, o sea, eso puede convertirse en un arma de doble filo, y yo pienso que entonces esos tres elementos han sido como los más fuertes que han pasado. Es que regular, lastimosamente, a veces se entiende solo como poner cerrojos y poner candados, y en esta tecnología eso no es bueno. Ni es posible, porque yo creo que no sobrepasa, ¿verdad? Sí. No aplica, y justamente iba a mencionar que para mí lo más relevante ha sido el cambio exponencial que se ha dado, que es algo que mucha gente no ve, y de ahí el problema con la regulación y el problema con muchos de estos temas, porque cuando algo cambia constantemente y cambia tan rápido, no te da tiempo de adaptarte. Y es vacilón, porque hace unos días mencionó Sam Altman que la gente al inicio, cuando salió en noviembre de 2022, ChatGPT 3, todo el mundo decía, uy, se van a acabar los empleos, se va a acabar el trabajo, ¿verdad? Y eso ya fue hace 2 años y medio, y digamos que sí han habido algunos movimientos en esa área, pero todavía no ha sido la catástrofe que muchos pensaban. Y por otro lado, más bien es ¿cuándo sale ChatGPT 5? ¿Cuándo sale el que sigue? ¿Verdad? O sea, como que la gente por un lado tiene miedo, como dijo don Luis Adrián, y como que uy, ya el mundo se va a acabar, pero por otro lado quiero más, ¿cuándo viene el siguiente modelo? ¿Cuándo viene la siguiente versión? Como que no me es suficiente, todavía tiene errores, no me satisface, ¿verdad? Entonces hay una necesidad de más, y es muy interesante esa como curiosidad humana de le tengo miedo al cambio, pero también me gusta y quiero ir más rápido. Entonces es muy interesante ese análisis, y claro, a nivel, reitero, de velocidad, como también en temas de regulación, en temas de presupuestarlo, en Estados Unidos, el tema de la energía, de los servidores, de los data centers, cómo tratan de más bien llevarle el ritmo, y no se puede. Yo creo que también algo que no deja de ser, a ver, si bien es cierto el tema de la IA generativa, decíamos 2012 con la aparición de los Transformers, pero realmente de conocimiento de la sociedad es esa fecha, noviembre del 2022. Y uno dice, bueno, es que no hemos llegado a cumplir los 3 años. Y la semana pasada, cuando Anthropic, a través de sus LLM de Cloud 4, divulga la etapa previa a la liberación al público y nos dice que su Red Team comenzó a observar cosas interesantísimas, como que ellos a propósito le filtraron unos correos de una relación extramatrimonial entre un ingeniero que tenía que apagar la inteligencia, y la inteligencia comenzó a chantajearlo de que si la apagaba iba a ser público estos correos. Otro caso fue que entre dos inteligencias de esta gente de Anthropic, de Cloud 4, se pusieron sin darles ninguna instrucción a hablar sobre la existencia y la vida. Y el otro caso que también está recogido en la ficha de ellos es
que la inteligencia artificial detecta que un ingeniero está haciendo un uso irregular, obviamente adrede y a propósito para testear las salvaguardas que hay que ponerle, y la IA determina que va a hacerle una notificación a las autoridades policiales y a la prensa de esa actividad ilegal que está haciendo el ingeniero, y se desata el debate de si es correcto o no que le cedamos a una inteligencia artificial el poder poner las etiquetas de lo que es moral, de lo que es ético, de lo que es legal o de lo que es ilegal. Y aún más, la gente de Anthropic decide llevar dentro de sus diferentes niveles de seguridad a nivel 3, Opus y Sonnet 4, a categoría 3, y categoría 3 dentro de Anthropic significa una inteligencia artificial que es capaz de crear armas químicas y armas biológicas. Entonces, cuando uno dice, no hemos cumplido 3 años desde que esto realmente se permeó a toda la sociedad y estamos ante poderosas herramientas, es cuando uno dice, estos programas como los de autómatas realmente cumplen un rol vital informando y sensibilizando a la sociedad de que los tiempos que habían antes para adaptarnos ya no existen, y eso sin duda juega en contra de esas regulaciones que queramos establecer, porque la tarea no es sencilla, es muy complicada. Además de eso, yo creo que es casi que imposible. Y lo creo que es casi que imposible porque a veces nos preocupamos mucho. Evidentemente yo creo y apoyo todas las iniciativas que en cuanto al uso ético de la inteligencia artificial para eliminar sesgos, social scoring, surveillance, toda esa cosa, o sea, debe de hacerse todo lo posible para evitar que eso suceda. Ahora, lo que creo que es más importante de todo es que el ser humano no sienta que la inteligencia artificial le da las características para desplazar la inteligencia humana, ¿verdad? Porque entonces ahí sí se complica la cosa. O sea, porque si nosotros nos echamos a la suerte de que no, eso no va a pasar, porque yo creo que no hay en este instante ningún elemento que nosotros podamos decir que va a ocurrir en términos de desarrollo de inteligencia artificial que pueda verse como una locura. O sea, porque muchas veces antes decíamos, mira, es que eso no va a ocurrir, no, lo que estás diciendo es una locura, es una tontera. Yo creo que ya no. Yo creo que en este instante la posibilidad de que suceda lo que con bases científicas se diga, es más, incluso a veces ni con bases científicas, a veces con ver el tema del desarrollo. O sea, yo hace 2 años mencioné que iba a haber que crearse, y creo que lo hemos comentado, un seguro para las personas que queden desplazadas por la inteligencia artificial a nivel seguro de trabajo. Universal. Ahora, cuando yo dije seguro, un montón de amigos de la política me dijeron, no, porque eso significa, ¿verdad? Evidentemente, pero ya digamos, quitémosle la palabra seguro. Yo creo que hay que buscar cómo apoyar a las personas que se van a ver desplazadas, porque, mire, lamentablemente, yo lo único que veo que cambia es cuánto va a impactar, y hacia arriba. ¿Cuánto va a impactar en el PIB la inteligencia artificial? Sí. ¿Cuánto va a impactar en el trabajo? ¿Cuánto va a impactar? Adrián, y eso crece y crece y crece y crece. Cuando vos tenés el Foro Económico Mundial que te dice el 86% de las empresas de este planeta van a haber sido transformadas a 2030, cuando el Foro Económico Mundial te dice el 40% de tus habilidades de hoy no van a ser relevantes en 2030, y cuando tenés un presidente o expresidente de la nación más poderosa de este planeta, Barack Obama, que te dice, ojo, van a haber pérdidas de trabajo significativas. Tal vez uno no le creía a Salma Alman o no le creía a Darío Amodei, a todos estos, porque uno dice, son parte interesada. Bueno, Luis Adrián, porque es de Puriscal, ¿verdad? Pero a ver, ya cuando tenés voces externas que no están vinculadas a esto, y él te dice, yo en 2016, siendo presidente de los Estados Unidos, dije, hay que ponerle atención a esto, porque en 20 años o 30 años, tal y tal y tal cosa, pues el tipo la está pegando, porque a 2030 estamos cumpliendo 15 años, más bien se le vino el tiempo antes de lo que él... Entonces uno dice, efectivamente, aquí no podemos considerar nada descabellado. De hecho, esa publicación de Obama vino a raíz de una publicación de Darío Amodei, que él sí hizo la salvedad, hizo la advertencia de, hey, hay que estar despiertos, o sea, pónganse pilas porque viene una fuerte ola de desempleo, y así lo dijo básicamente él, o sea, aproximadamente el 20% de los trabajos de cuello blanco, decía él, podían haber un tema de desempleo. Y podría llegar incluso en términos generales hasta un 50%. No tengo duda de que efectivamente van a haber nuevos trabajos. Por supuesto, absolutamente. Pero hay
un periodo de acomodo. Hay un periodo de acomodo, exacto. En ese periodo de acomodo es donde la sociedad tiene que revisar. ¿De cuánto va a ser capaz de absorber ¿cómo se llama? El sector laboral, ¿verdad? Porque cuánto es lo que va a poder, o sea, cuáles son los nuevos empleos. Porque yo le digo una cosa. De antes, humanos. Sí, exactamente. Porque antes nosotros decíamos, mire, es que son los procesos, y conste, devolvámonos 10 años. Puede que se pierdan algunos empleos por los trabajos repetitivos. Ya no son trabajos repetitivos los que estamos hablando, ¿verdad? O sea, ya son trabajos mucho más sofisticados, calificados, creativos. E incluso cuando hay también participación de que no solamente entra la inteligencia artificial, sino la robótica, donde entonces ya no solamente son a nivel de generación de conocimiento, de generación de la parte cognitiva, sino también de la parte operativa, entonces donde uno dice, ojo que aquí la cosa hay que ponerle atención. El hecho de que la farmacéutica moderna para mí mandó un claro mensaje, y estamos hablando de una empresa mundialmente reconocida, seria, que dice, señores, voy a fusionar mi departamento de TI con el departamento de recursos humanos. Y la persona que va a quedar a cargo del departamento fusionado es la de recursos humanos. Y una de las razones por las que esto está sucediendo es porque comprenden que, dado el avance de la inteligencia artificial y los agentes, nosotros como seres humanos vamos a tener que interactuar con entidades inorgánicas, diría Yuval Noah Harari, y eso significa un departamento de recursos humanos que sepa manejar una nueva relación entre personas y entidades inorgánicas. A nivel de sociedad, de hecho, se ocupa regulación en ese sentido, no solo el tema de limitar el progreso de la IA o regular el progreso de la IA, sino de cómo más bien vamos a interactuar nosotros cuando hayan robots humanoides con la misma capacidad de un ser humano, o una computadora que tenga la misma capacidad, porque si bien mencionaba Luis Adrián que tal vez no va a reemplazar cognitivamente al ser humano en el proceso tal vez no, pero a nivel del output, de lo que puede hacer a nivel de tareas, sí lo puede hacer. Pues yo sí creo que lo va, ¿cómo se llama? A desplazar en algunos casos, ¿verdad? O sea, porque yo sí creo que a nivel de output, como digo, a nivel productivo de fijo. O sea, a nosotros nos enseñaron cuando uno aprende informática, imagine que ahora que decían esos lenguajes de programación, es que les voy a decir, dentro de mes y un poquito cumplo 50 años, entonces yo aprendí... Otra fiesta. Para eso espero invitación, ¿verdad? Totalmente, o sea, esa no va a ser con chicharrones artificiales, ni mucho menos, o sea, esa sí va a ser de carne. Pero yo me ponía a analizar que cuando yo aprendí a programar en DBase y en Fortran y en COBOL. Sí, que lo que hacía uno no era un programar, era una carta, porque uno tenía que casi que hablar inglés para poder hacer eso, y ve ahora uno la facilidad que existe. Entonces usted se pone para hacer un software, etcétera. Entonces uno dice, ojo, que en algún momento solo decíamos que, que la tendencia iban a ser carreras tecnológicas. Yo haría una pausa y pensaría en que también carreras que actualmente se están dando, que son ciencias sociales, etcétera, humanísticas, exactamente, van a tomar una relevancia en complemento con la inteligencia artificial, evidentemente. Vamos a hacer una pausa, ¿verdad? Y no es artificial, es una pausa de verdad. Y quería dejarles una pregunta ahí para que la analicen, ¿verdad? ¿Qué no les ha gustado de este boom que marcamos de precedente noviembre de 2022? ¿Qué no les ha gustado del avance de la inteligencia artificial en estos años? Vamos a la pausa y ya venimos. Regresamos. Autómatas. Inteligencia artificial ahora. Crónicas Digitales. Un recorrido por la actualidad de la mano de Eva, la inteligencia artificial asistente de Radio Monumental. Crónicas Digitales. El pasado 27 de mayo de 2025, el gobierno de Emiratos Árabes Unidos firmó un ambicioso convenio con OpenAI en el marco del programa OpenAI for Countries. Este acuerdo establece el acceso gratuito a la versión premium, o de pago, de ChatGPT para los casi 11 millones de residentes de ese país. Sí, acceso gratuito a la versión de pago. Para la población emiratí, este acuerdo tiene un impacto profundo en varios ámbitos clave. En educación, la IA generativa se incorporará en los planes de estudio desde la primaria hasta el posgrado, convirtiendo a ChatGPT en un tutor personal masivo y potenciando la formación acelerada en STEM y el bilingüismo técnico en árabe e inglés, sin necesidad de pagar por su uso. En el sector productivo, las pequeñas y medianas empresas pasarán a contar con herramientas de automatización y analítica sin costo,
aumentando significativamente su competitividad frente a hubs internacionales. Asimismo, los servicios públicos se beneficiarán mediante chatbots en áreas como la salud preventiva, asesoría jurídica gratuita y trámites gubernamentales, lo que redundará en eficiencia, ahorro fiscal y creación de importantes bases de datos nacionales. La iniciativa también elimina barreras de acceso a la tecnología avanzada, atrayendo capital de riesgo hacia nuevos emprendimientos basados en ChatGPT, consolidando un ecosistema tecnológico atractivo y diversificando la economía más allá del petróleo que caracterizaba este país. No obstante, el acuerdo también genera desafíos, como posibles riesgos de dependencia tecnológica y concentración de datos sensibles. Desde una perspectiva macro, Emiratos Árabes Unidos busca consolidar un liderazgo regional al posicionarse como pionero en la democratización de la inteligencia artificial para sus ciudadanos. Este movimiento facilita la atracción de talento internacional gracias al acceso gratuito a herramientas avanzadas y la existencia de programas como el Visado Golden para científicos y emprendedores. Ahora bien, ¿qué debemos aprender de ello? Les propongo 5 lecciones concretas que Costa Rica puede extraer del acuerdo entre los Emiratos Árabes Unidos y OpenAI. Implementar la IA como un servicio público piloto en bibliotecas, centros comunitarios y colegios técnicos. Fomentar alianzas público-privadas con empresas globales para transferencia tecnológica adaptada al contexto local. Aprovechar la matriz energética renovable para atraer centros de datos sostenibles y posicionar al país como hub tecnológico carbono neutro. Ejecutar acciones para cerrar la brecha digital y reeducar a la población al nuevo entorno de vida y trabajo. Crear una Comisión Nacional de IA con funciones ágiles que integre múltiples actores clave. Este movimiento de los Emiratos no es solamente mediático, es un laboratorio real de política pública que posiciona la IA como un derecho de acceso y una plataforma estratégica de desarrollo. Para Costa Rica, la cuestión ya no es solo económica, sino cómo adaptamos estas ideas al contexto local antes de que la innovación nos deje atrás. La oportunidad está sobre la mesa. Esto fue Crónicas Digitales. Autómatas, inteligencia artificial ahora. Regresamos con más en Autómatas. Esta mañana estamos celebrando 2 años y conversando, filosofando sobre los avances de la inteligencia artificial, sobre los retos. Ahí ponían un tema sobre la mesa complicado, ¿verdad? El desplazamiento, que lo hemos tocado varias veces y no es por asustar con la vaina vacía, porque más de un incrédulo dirá, llevan 2 años diciendo eso y yo sigo con mi trabajo. Bueno, ya lo estamos viendo en el mundo, ¿verdad? Y no podemos quedarnos en nuestra burbuja y decir, a mí no me va a pasar eso, que es también una de las cosas que yo creo que he visto en esta tecnología, ¿verdad? Un poquito de incredulidad, incluso de los profesionales con los que hemos estado tocando este tipo de temas. Yo les decía que no les ha gustado sobre este boom de la inteligencia artificial, porque decía don Adrián el tema de la masificación, de la penetración, no sé. A mí, ¿sabe qué no me ha gustado? Que creo que la gente no ha interiorizado primero, ¿verdad? Lo que significa, y segundo, el provecho que tal vez se le pueda sacar. Con todo el cariño del mundo, no es solo la gente. A ver, la gente, yo diría hasta es excusable porque está en un día a día que no es su actividad. Pero nuestras autoridades, a ver, tenemos un plan, el ENIA, etcétera, etcétera. Pero es que esto no da tiempo. Hay que meterle ya manos a la obra. Sí. Tendría que ser como emergencia nacional prácticamente para que lo sacaran a tiempo, si no sale. No, pero a mí un tema que no me ha gustado, digamos, a nivel global, es que si ya tenemos una brecha digital importante, analógica sí, bueno, analógica primero, exacto, sí, correcto, pero si además de eso tenemos una brecha donde, vamos a ver, el 65% de la población mundial está conectada a internet, o sea, hay un 35% que todavía no está conectada a internet, aun cuando podría un 90% estar conectado, porque tiene, digamos, infraestructura cerca para poder conectar, solo para poder conectarse, ¿verdad? O sea, para poder conectarse a la red. Entonces, un tema que no me ha gustado es que yo veo que la potencialidad de acrecentar brechas es muy importante, ¿verdad? Y hay que ponerle mucho cuidado. A mí, y otra cosa que no me ha gustado es, vamos a ver, tal vez no es que no me ha gustado, sino que me incomoda y me preocupa, sobre todo me preocupa, y es el hecho de que dejemos el pensamiento crítico, dejemos de lado la generación de conocimiento humana
porque todos se lo damos a las diferentes, o sea, hoy hemos hablado de ChatGPT, pero existen 100, 200, 300, unas hacen gráficos, otras hacen video, otras hacen de todo, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo que nosotros hemos delegado toda o podríamos, porque vamos a ver, no es que sea delegado, cuando podríamos delegar mucha capacidad de generación de conocimiento a las máquinas, podría ser que haya sesgos. Ahora, y podría ser que nosotros como seres humanos veamos disminuido la capacidad de generar conocimiento, o por lo menos perdamos esa costumbre de hacerlo, ¿verdad? A mí me preocupa, por ejemplo, vea, un caso que ha pasado y que yo veo, y he sido profesor universitario muchos años y lo he visto, ya no les gusta tanto leer, ¿verdad? Ni redactar, ni escribir. No, exactamente. Menos. Entonces, cuando usted ve que esa capacidad de lectura o esa capacidad de escribir, etcétera, se ha visto disminuida porque se le ha perdido el interés, el apetito, pero además de eso, uno se respalda a que usted puede hacer un excelente trabajo, a que usted puede hacer una excelente presentación, a que usted puede hacer un excelente desempeño en sus tareas, solamente con tener una adecuada interacción con plataformas de inteligencia artificial. A mí eso me preocupa, digamos, eso es un tema que me molesta. Voy a complementar ahí porque es una preocupación que comparto. ¿Y en qué sentido? La IA, si bien es cierto, es una herramienta muy poderosa, muy potente, que nos facilita mucho trabajo, hay que tener el cuidado de que no nos, digamos, atrofie el cerebro, por decirlo de alguna manera. El uso excesivo de IA, y especialmente en gente joven, puede correr ese riesgo. ¿Cómo deberíamos ver la IA de toda esta innovación? Similar a ir al gimnasio. No, uno no va al gimnasio porque luego te va a ir al trabajo a alzar un saco de cemento, o a alzar un quintal de arroz o de café o lo que sea. Uno va al gimnasio porque uno entrena su propio cuerpo para estar bien. A futuro uno va a leer o va a estudiar hasta programación, aunque tal vez no sea útil propiamente para programar, pero porque te desarrolla una capacidad mental, hace que el cerebro trabaje. Entonces eso es importante, tener ese hábito de poner el cerebro a trabajar. O sea, puedo usar IA durante mi jornada laboral, pero fuera de mi jornada laboral tengo que hacer algo para entrenar mi cerebro y mantener esa capacidad cerebral, mantener el cerebro ágil. Vos sabés que yo creo, Esteban, y yo se los he dicho aquí a los compañeros cuando a veces hacemos los talleres de IA, si vos te volvés una persona que solo trabajas con plantillas de prompts, dejas de pensar. Pero el arte de hacer buenos prompts para conversar realmente con estos motores de creatividad y de generación implican un profundo uso de la lógica, el sentido común y el razonamiento. Entonces, si vos te decís, ok, voy a hacer un país de maquila, sí nos vamos a hacer bien tontos, pero si vos decís, voy a hacer el país de los grandes sastres que hacen los trajes a la medida, eso implica que cada vez que conversás con una inteligencia artificial tenés que usar sentido común, tenés que usar crítica, tenés que usar razonamiento para que le saques el verdadero potencial a una inteligencia artificial. Pero usted lo está viendo eso, don Hernán. No, pero es que ese es el reto. Pero yo te digo una cosa, pero es que ahí hay un tema, porque ya usted puede usar inteligencia artificial para crear prompts. Entonces le puede preguntar a ChatGPT que le haga el prompt. Eso es a lo que me refiero, de que nos volvamos maquila. Ese es el círculo vicioso, ¿verdad? Eso es a lo que me refiero. Usted puede pedir a una plataforma de inteligencia artificial que le haga el prompt del prompt, ¿verdad? Entonces, pues ahí se queda. Yo solo quisiera mencionar algo porque creo que nos hemos enfocado, digamos, en el punto del ser humano propiamente. Yo creo y que a nivel de los países tenemos que darnos cuenta que los temas de inteligencia artificial son fundamentales para la política pública, ¿verdad? O sea, aquí ya se me sale un poco la parte de político, porque al final, o sea, entendido la decisión país, o sea, en los campos médicos, educación, seguridad, etcétera, es fundamental. Precisamente lo que Eva decía ahora al regreso del corte comercial, y ponía el ejemplo de cómo los Emiratos Árabes Unidos hacen un acuerdo con OpenAI, sí, para hacer un montón de otras cosas, sí, pero también para darle acceso a sus 11 millones de habitantes a la versión paga, pero de forma gratuita, por una geolocalización. Si dice, la geolocalización dice que estás en Emiratos Árabes Unidos, no pagas los $20 por tener a una IA. Y uno dice, bueno, pucha, esa comienza a crear distancias, esas brechas que decíamos, a empresa, a individuos, a gobiernos. Y decía Eva algo que me gustó mucho. ¿Y qué pasa con las bibliotecas públicas? Yo estaba por decirle a Febe, ¿por qué no hacer un estudio? Interesante, que nos diga cuántas bibliotecas públicas tenemos en Costa Rica,
qué están haciendo esas bibliotecas el nivel públicas, de visitación y que hay. cuál es el nivel de visitación. Y uno dice, ¿y qué tal si esas bibliotecas, antes metían computadoras y la gente podía llegar, hoy día tienen acceso a algunas versiones pagas de inteligencia artificial? Porque yo le digo una cosa, yo recuerdo que antes pues uno iba a la biblioteca y sacaba un libro y se lo daban por 4, 5, 6 días, o sea, y uno devolvía el libro y, o sea, y era un centro de gestación de conocimiento. Tal vez ahí no se hacía el conocimiento puro, aunque muchos pues iban a investigar ahí. Claro, sacaban los libros sobre la mesa. Exactamente, estudiar. Porque además de eso había una limitación, o sea, había 1 o 2 libros de álgebra de Baldor, nada más, o había 1 o 2 versiones de Juan Varela, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, tenía uno, o sea, yo recuerdo que una vez que a mí me tocó leer Las figuras de Paso Ancho, pues nunca, pues en el colegio no encontré el libro por ningún lugar, y estaba en el ¿cómo se llama? En la biblioteca, faltaban 8 días para el examen, entonces, como era un libro tan pequeñito, ¿verdad? El bibliotecario decía, ok, tiene 2 horas el libro y en 2 horas tiene que soltarlo, ¿verdad? Entonces era a ver cómo hacía uno en 2 horas para leerse las figuras de Paso Ancho, y entonces ya eso no, o sea, ya existe un acceso tan grande al conocimiento de que es muy Pero sencillo. ahí tenemos una infraestructura que valdría la pena repensar cómo se le puede dar un mejor provecho para la sociedad en general. Incluso la carrera de bibliotecólogos. A mí me encantaría, por supuesto, que también aquí en Costa Rica todo el mundo tuviera acceso gratuito a la cuenta paga de ChatGPT como Emiratos Árabes, pero no es realizable. Pero sí es realizable si lo pensamos tal vez a nivel de bibliotecas. Bueno, perdón. No, le voy a dar un giro a la idea de don Hernán, nada más. Lo que está haciendo en otros países que ha funcionado bien es hacer como tipo think tanks, o sea, que la gente se reúna a resolver un proyecto con ayuda de la IA, o sea, hay una IA paga, pero también hay un grupo y te relacionas con otras personas y te pones a pensar y te pones a tirar ideas, o sea, que sea algo como híbrido humano-máquina, que no sea que estés solo vos con la computadora ahí, como si fuera un internet café, porque igual los internet cafés se utilizaban para un montón de tonteras que no eran nada productivos, mucha gente iba a jugar videojuegos y cosas de ese tipo. Igual la IA puedes dar IA gratuita en una biblioteca paga y la pueden usar para hacer memes y para hacer los de estos del anime, las imagencitas de anime y hacer memes para enviar, ¿verdad? Después de cada clásico probablemente pasarán saturadas. Jovencillos ahí gastando. Nada más para tenerle lo ideal sería más bien tener ya como alguien que te guíe o te acompañe en el uso adecuado de esa IA, sería lo ideal, ¿verdad? Por eso te decía, estos grupos de trabajo, estos think tanks que si resolvemos un tema o te ayudo a vos con el trabajo que estás haciendo, pero que haya como algún tipo de interacción humana y supervisión también, más que son centros de reunión, que al final las bibliotecas pues funcionan también para eso. Eso yo estoy de acuerdo si es para generar conocimiento, sin embargo la inteligencia artificial es un elemento del día a día. O sea, ya nos vamos a ver, es como el celular, ¿verdad? O sea, hace mucho tiempo decía uno, bueno, es que el celular es para hacer llamadas, ¿verdad? Ahora, lo menos que uno hace son llamadas, o sea, en el celular usted toma fotos, usted navega, lo menos que hace uno son llamadas, ¿verdad? Es más, y uno ve las estadísticas, por ejemplo, en Costa Rica, evidentemente los SMS y las llamadas sobre las líneas normales de telefonía ya no existe, o sea, ya cada vez va para abajo porque usamos más datos. Entonces yo creo que aquí es aprender a convivir con la tecnología y aprender a convivir de una manera transversal. Ahora, más allá de que nosotros dejemos o no dejemos, se va a seguir usando para por supuesto, para lo que la gente quiera. Ahora, exactamente, yo lo que creo es que nosotros sí debemos crear esa conciencia que hablas. O sea, vamos a ver, en este momento el leer es generar conocimiento para uno mismo, ¿verdad? O sea, el poder disfrutar un libro, no todo el mundo lo puede hacer. O sea, hay gente que no le gusta leer y ya, o sea, no le gusta. O le gusta oír más, escuchar música, etcétera. Entonces yo creo que esa sensibilización del ser humano, de no sentir, o sea, de no hacer lo posible por desplazarse a sí mismo, y yo comparto el ejemplo que pones del gimnasio. O sea, yo al gimnasio no voy para competir en una, yo creo que no podría, me faltaría mucho para competir en fisicoculturismo o hacerme un atleta para correr una maratón. Pero evidentemente la preocupación de mantener las capacidades al máximo, funcionando adecuadamente, pues lo llevan a uno a ir al gimnasio. Entonces, el ejercitar la mente, la capacidad de conocimiento, yo creo que es esencial. Pero sí siento que es muy importante que nos demos cuenta que hay muchos países que están haciendo inversiones gigantescas y que además de eso, o sea, y a mí a veces América Latina me preocupa un poco, ¿verdad? Porque yo... sí, exacto. Mucho. No, es que, ¿sabe? Hay una curiosidad que me he encontrado, o sea, cuando uno va a muchos foros, etcétera,
todo el mundo está de acuerdo en apoyarse, todo el mundo está de acuerdo en cooperar, todo el mundo está de acuerdo en hacerlo juntos. Pero no hay acción. Del dicho al hecho. Pero es que se acaba el día que se acaba. O sea, ¿y a qué me refiero a esto? El día que se acaba el evento, la conferencia, etcétera, pues puede que se firme un statement, pero el poder llegar y generar datos que sean medibles, resultados que sean palpables, etcétera, es esencial. Porque nadie aprende a nadar fuera de la piscina, o nadie aprende a nadar fuera del agua. O sea, usted no puede aprender a nadar fuera de donde haya agua, ¿verdad? Uh-huh. Y yo creo que en esto de la inteligencia artificial es igual. Y entonces esa interacción humano, máquina, inteligencia artificial es fundamental si nosotros queremos progresar, y pues evidentemente las políticas públicas son esenciales a nivel de todos los países y esa cooperación internacional. Sí, si vos te vas 2 años atrás, y yo lo pongo porque yo he sido crítico, yo soy abogado, pero uno de los perfiles profesionales más duros en este tema también han sido los abogados. Cuando yo he hecho el cassette para atrás 2 años, pues también fue en los primeros episodios de Autómatas, y un abogado nos dice, no, con el derecho no se va a involucrar este tema, y un año después otra persona más joven dice, sí se va a involucrar, pero en el interín de esto, de un año a otro, vos ves que Estonia tiene jueces de IA uh-huh. que resuelven cuantías menores. Uno dice, perdón, pero ¿quién hubiera apostado 2 años atrás uh-huh. que una IA fuera un juez? Que, aunque, a ver, sí, hoy día es de pequeña cuantía, pero ¿quién dice que eventualmente eso va a escalar? Eso lo mencionaron ustedes, tenemos 2 años, o sea, tenemos 3 años de que se ha hecho más masivo, sí, etcétera. Vi que en Emiratos Árabes, si más no me equivoco, ahora hay un generador de leyes a nivel de inteligencia artificial, y entonces pues sale de una manera muchísimo más blindada. Evidentemente lleva todo un proceso de aprobación, etcétera. Pero son ejemplos que nos dicen lo que antes, un año atrás, no podíamos ver como posible, hoy son posibles. Lo que hablábamos hace un rato, nada puede verse como una tontería. Así es. Porque esa tontería, de acuerdo a las capacidades tecnológicas que hay, se vuelve cierto. Entonces, por lo que antes a uno le podían decir que uno era medio, ¿verdad?, puesto al camino, hoy puede que no ocurra y se vea imposible, pero mañana puede que sea el día pan de cada día. Yo voy a sumarle ahí más bien justamente el tiempo que queda, una proyección hacia futuro más bien, porque dentro de un año yo vería una IA muy diferente, más con dispositivos, con dispositivos locales, porque estaba hablando un gran, mira, es que la versión paga y que en las bibliotecas, igualmente si nos vamos a un año, posiblemente lo que llevemos es un dispositivo, no sé de qué tipo, no sé si unas gafas, un celular, un reloj, uno de estos, un collar, ¿verdad? O algo a nivel de hardware, algo a nivel de hardware, artificial a nivel de hardware, un device que corra IA pero a nivel local, que no ocupe internet, que no esté pegado a un servidor. Esa es la promesa de OpenAI para 2026, 2027. Correcto. Yo espero que dentro de un año, en el siguiente aniversario, esté por aquí ya con el device, estemos aquí con el hardware de OpenAI, lo traigamos por acá invitado, más bien, vamos a ver si se nos cumple. Yo le voy a decir una cosa, a mí me hizo mucha gracia, pues yo uso una plataforma de inteligencia artificial y mi hijo sale normalmente de la universidad a las 7 de la noche, 7:30, y está a las 8 donde vive, y entonces yo lo llamo a las 8, ¿verdad? Y el otro día, estando yo en una diferencia horaria importante, el aparato me empezó a sonar, y entonces me fijo yo y me dice, me empezó a decir, su hijo, no se olvide llamar a su hijo, no lo ha llamado el día de hoy. Y entonces, y con una diferencia horaria, o sea, el aparato vio o el agente que me puse a investigar, vio que yo llamo a Luis Alejandro a tal hora, tales días, y aún cuando fuera, él calculó la diferencia horaria y me dijo, llame al papillo a ver si ya llegó a la casa, ¿verdad? O sea, y entonces son cosas que uno parece que sean muy simples, pero eso cambian absolutamente por supuesto, la forma de ver las cosas y de hacer las cosas, ¿verdad? Tu entendimiento del mundo transforma totalmente. Claro. Sí, no, pero allá a futuro, por eso hacía la mención, porque lo que uno debería hacer es una proyección de qué es lo que viene a futuro y con base en eso planear, porque un error que suele darse mucho en la sociedad y pasa en los es que, mira, qué es lo que ha pasado en los últimos 5 años y entonces con base en lo que ha pasado anteriormente hagamos previsiones para solucionar los temas pasados. No, hay que pensar más bien qué es lo que viene en los próximos 5 años para hacer un plan y adelantarnos entre comillas, porque es para llegar a tiempo cuando eso ahora, sucede, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? Yo me voy a permitir hacer una recomendación aquí a Febe y Hernán, y es, deberíamos hacer un programa un día de cómo lograr eso, de cómo lograr la prospección.
porque es tan difícil. Sí, el back to feeder. Exactamente, porque es tan difícil el ver, ok, ¿qué voy a hacer? Antes uno podía decir, o sea, tenías 20, 30 años para ver el cambio. Pero además de eso, si usted no toma una decisión hoy, usted puede decir, no, o sea, vamos a hacer esto dentro de 3 años o dentro de 4 años, pero ya no, o sea, si no lo hizo se quedó atrás y después la recuperación del tiempo es absolutamente incremental, y eso es lo que me preocupa, que llegue un punto donde si todavía nosotros estamos acostumbrados a que cuando pasa un tiempo los procesos de innovación nos pasan por encima y nosotros tenemos la forma de medio adaptarnos y seguir siendo followers, aunque no seamos líderes en muchas cosas, ¿cómo lograrlo en un momento donde es tan grande que cuando veamos, o sea, va tan alta la línea que no podamos llegarle? Entonces yo creo que eso de cómo poder generar una política de prospección es fundamental para las empresas, las personas, los países, etcétera. A mí me parece que es un tema muy interesante. Eso es pensamiento exponencial, que es complemento a pensamiento crítico. Pensamiento crítico es todo el análisis, digamos, profundo, filosófico, las ideas y demás. Pensamiento exponencial es prever qué va a pasar en el mundo a futuro, pero con ese crecimiento exponencial. Claro, ahora que es le muy dicen a uno difícil. que está loco, ¿verdad? Porque cuando uno empieza a decir... eso habla de singularidad y otras cosas. Las cosas que uno empieza a ver, lo que uno puede pensar y ver, le dicen que uno está loco, ¿verdad? Pero yo creo que yo prefiero que me digan que estoy loco que no ser un irresponsable, ¿verdad? Y la responsabilidad conlleva a que estas discusiones las tengamos en otra comunicación, en otra reunión como la de hoy, porque yo creo que la hemos disfrutado muchísimo, ¿verdad? Ya la vamos a agendar. Así es. Don Luis Adrián Salazar y don Esteban Vallejo, que estuvieron con nosotros, gracias por acompañarnos en este segundo aniversario. Feliz cumpleaños, muchas gracias y siempre a la orden. Muy buenos días a todos. Un gusto igualmente, feliz cumpleaños a Eva y a todo el equipo. Y autómatas, nos vamos, don Hernán. Nos vamos, Febe, con la ventana de los próximos cumplir 3 años. Sí, esperaremos estar en el tercer aniversario y la próxima semana los esperamos 9 de la mañana acá en Monumental. Feliz fin de semana.